¿Es la unión de la Iglesia y el Estado inherentemente un concepto malo? ¿Y cuáles fueron los problemas cuando se unieron? Sabemos del estilo de vida islámico llamado ley Sharia, cuando el Estado se unió con la religión islámica. Algunos países cristianos tienen un estilo de vida cristiano basado en las leyes de Dios, algo parecido al papel de la Sharia en el Islam, pero la mayoría están separados de los mandatos legislativos. Antes del ministerio de Cristo, Dios dio control al gobierno de la mayoría de los estados judíos y a los creyentes israelitas para hacer cumplir las leyes bíblicas. Sin embargo, con la introducción del ministerio de Cristo, los seres humanos tienen libre albedrío para obedecer o desobedecer las leyes espirituales de Dios sin que se les imponga un castigo por medio de leyes gubernamentales. Por eso las personas religiosas escaparon de Europa, de los poderes persecutorios católicos e ingleses de una unión de Iglesia y Estado, y huyeron hacia las Américas. En el estado inicial, la tendencia era continuar la norma de permitir que el estilo de vida de la Iglesia fuera regulado por las colonias gobernantes de los Estados Unidos. Sin embargo, la Constitución de los EU fue luego enmendada con la 1 y 14 enmiendas, cuyo propósito era separar las conciencias religiosas de los asuntos civiles. Parece que los autores del Project 2025 quieren traer de vuelta una unión entre Iglesia y Estado bajo el gobierno federal, pero la 1 y 14 enmiendas están impidiendo esa unión. Así que, en vez de unir el Estado con la Iglesia, están promoviendo que la unión sea entre las organizaciones religiosas cristianas locales y las leyes del gobierno estatal local. Escuchemos al vicepresidente Don Vance sobre cómo hacer que esto funcione sin violar la 1 y la 14 enmiendas. Quiero asegurarme de que todos estemos más o menos en la misma sintonía aquí. Si volvemos a la primera enmienda, no dice separación de Iglesia y Estado, dice el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión. Pero si volvemos a la época de la fundación, en realidad había varios estados que tenían iglesias reconocidas formalmente. Por ejemplo, estaba la Iglesia Anglicana de Virginia, esa era la iglesia oficial del estado de Virginia. Maryland, en ese momento, era la única colonia de mayoría católica, o al menos tenía una representación católica significativa entre las 13 colonias originales. Hay mucho que considerar allí, y sí, creo que lo que pasó fue que la Corte Suprema interpretó el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión de una forma que, en la práctica, expulsó a la Iglesia de todo espacio público a nivel federal, estatal y local. Creo que fue un error terrible y aún hoy seguimos pagando las consecuencias. Pero sí creo que ese es su punto, se revirtiera eso si volviéramos a un sistema realmente pensado por los fundadores, en el cual el Congreso no establece una religión oficial, pero la gente en sus comunidades lo que él puede, en cierto modo, hacer lo que desea hacer. Creo que ese sería un sistema mejor que el que tenemos hoy. Sin embargo, pienso que el principio más importante que debemos recordar es que no tenemos que expulsar completamente a Dios de la esfera pública. ¿Qué es lo que hemos hecho en la América moderna? Eso no es lo que querían los fundadores. No es bueno para los Estados Unidos de América, y cualquiera que te diga que eso lo exige la Constitución te está mintiendo. Gracias. La primera enmienda comenzó en 1791 y decía: el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión, o prohibiendo el libre ejercicio de la misma, o coartando la libertad de expresión, o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno una reparación de agravios. Resumen de las 5 protecciones en la primera enmienda: religión, no a una religión establecida por el gobierno. El gobierno no puede interferir con la práctica religiosa libre. Expresión, puedes expresar tus creencias sin castigo gubernamental. Prensas, noticias, medios e individuos pueden publicar libremente. Asamblea, puedes reunirte pacíficamente. Petición, puedes desafiar o criticar al gobierno. La primera enmienda y las leyes dominicales. Lo que necesitas saber. Como los principios fundacionales de Estados Unidos chocan con propuestas modernas de legislación religiosa. La primera enmienda, el escudo de la libertad estadounidense. ¿Qué pasaría si el gobierno pudiera decirte cuándo o cómo adorar? La primera enmienda existe precisamente para evitar esto. Contiene 2 protecciones principales. No a una religión gubernamental. El Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión.
Esto significa que el gobierno, no puede favorecer una religión sobre otra, imponer prácticas religiosas, aprobar leyes religiosas, promover doctrinas específicas, no interferencia con la adoración ni prohibición del libre ejercicio. Eres libre de adorar o no adorar. El gobierno no puede castigarte por tus observancias religiosas. Estas dos cláusulas obligan al gobierno a mantenerse neutral. Leyes dominicales, donde la fe y el gobierno chocan. ¿Puede el gobierno decirle a toda la nación que descanse el domingo? Históricamente, una ley dominical exige descanso dominical, penaliza trabajar en domingo, fomenta o fuerza la asistencia a la iglesia. ¿Por qué es esto una bandera roja constitucional? Porque una ley que requiera adoración o asistencia a la iglesia viola directamente la primera enmienda, estableciendo una doctrina religiosa y forzando conducta religiosa. Sin embargo, los tribunales han permitido leyes neutrales de descanso si su propósito es secular, salud, bienestar público, descanso familiar. Cuando el propósito se vuelve religioso, se vuelve inconstitucional. El mandato de Project 2025 propone 1. Un día nacional de descanso. 2. Domingo como el Sabbat predeterminado. 3. Pago extra time and a half por trabajar ese día. 4. Una justificación que dice Dios ordenó el Sabbat. Esto genera preocupaciones constitucionales porque, problema 1, lenguaje religioso, Dios ordenó el Sabbat, implica propósito religioso. Problema 2, dar estatus legal especial al domingo favorece la tradición cristiana. Problema 3, carga sobre otros creyentes judíos, musulmanes y observadores del sábado tendrían que justificar su excepción, violando la libertad religiosa. El gobierno no puede evaluar la sinceridad de creencias religiosas. ¿Podría sobrevivir en los tribunales? La mayoría de los expertos legales dicen que no, porque A. Mezcla teología con ley federal. B. Privilegia el Sabbat cristiano. C. Perjudica religiones minoritarias. D. Se parece a leyes dominicales históricas ya rechazadas. Casi seguro sería anulada. Llama Project 2025 a adoración obligatoria. Oficialmente, no dice. 1. Debes ir a la iglesia. 2. La adoración dominical es obligatoria, pero la combinación de 1. Lenguaje religioso. 2. Domingo como día oficial de descanso. 3. Imposición federal. 4. Precedentes históricos hace temer que sea un fundamento para legislación religiosa futura. Lo que la primera enmienda te protege. El gobierno no puede 1. Crear leyes religiosas. 2. Establecer una religión nacional. 3. Requerir adoración. 4. Imponer observancia dominical. 5. Favorecer un día santo religioso. 6. Castigar por guardar un sabbat distinto. 7. Usar doctrina teológica como base legal. Cualquier propuesta, incluyendo Project 2025 menos basada en razones religiosas, cae en terreno inconstitucional. ¿Por qué tus libertades se aplican tanto al gobierno federal como al estatal? 1. Antes de la 14 enmienda, la primera enmienda solo aplicaba al gobierno federal. Los estados podían restringir religión o expresión sin violar la Constitución. 2. La 14 enmienda lo cambió todo. Hizo que la Carta de Derechos se aplicara a los 50 estados. Esto se llama incorporación. 3. La 14 enmienda incorpora la primera enmienda. Los estados no pueden imponer religión. B. Prohibir predicación. C. Controlar asistencia a iglesias. D. Silenciar expresión. E. Censurar prensa. F. Bloquear peticiones. 4. Por esto importa hoy. Gracias a la 14 enmienda, A. Los estados no pueden imponer leyes religiosas. B. No pueden privilegiar una religión. C. No pueden castigar creencias. D. Deben proteger a todas las religiones. 5. Ejemplos de cómo funcionan juntas la 1 y 14. La obligatoriedad religiosa es inconstitucional. B. La discriminación religiosa estatal es inconstitucional. C. Las protecciones de libre expresión aplican a todos los estados. Conclusión. La 14 enmienda es el puente que lleva los derechos de la primera enmienda a tu vida diaria. ¿Por qué las Cortes permitieron leyes dominicales antiguas? Las primeras leyes dominicales surgieron en Virginia, 1610. Eran religiosas, pero con el tiempo se transformaron en leyes de descanso o regulación comercial. La Corte Suprema las permitió cuando tenían 1. Propósito secular,
Casum Gowan V, Maryland 1961. 2. Aplicación neutral. 3. Base histórica de regulación laboral y comercial. Mientras la ley tuviera propósito secular, podía sobrevivir. ¿Qué pasa con quienes observan el sábado y quieren trabajar el domingo? 1. No pueden obligarte a adorar el domingo. 2. No pueden castigarte por tus creencias. 3. Deben permitir tu adoración sabática. Pero, si la ley de descanso dominical se formula como regulación económica secular, puede restringir trabajo dominical, incluso para observadores del sábado. Esto ocurrió históricamente, adventistas, judíos, etc. Los tribunales dijeron, reconocen la carga B, pero el propósito era secularse, por eso la ley sobrevivió. Braunfeld V. Brown, 1961. Las cortes modernas protegen más. 1. La acomodación religiosa. 2. Los derechos de minorías religiosas. 3. Igualdad de trato. 4. Libertad de práctica. Una ley dominical moderna sería mucho más difícil de defender. Si la ley usa lenguaje religioso, por ejemplo, Dios ordenó el domingo, sería inmediatamente inconstitucional. Resumen, si rechazas el descanso dominical hoy, no pueden obligarte a adorar, no pueden forzarte a santificar el domingo, no pueden castigarte por tus creencias, deben permitir tu sábado, pero podrían limitar ciertas actividades si la ley es puramente secular, lo cual hoy es muy poco probable. ¿Podría Estados Unidos abolir la Constitución para crear una religión estatal? Respuesta: no. Abolir la Constitución es inconstitucional, es ilegal, es nulo, va contra todo principio de gobierno estadounidense. Para cambiarla se requiere una enmienda, no un decreto. ¿Puede surgir una religión estatal sin reescribir la Constitución? Sí, históricamente ha ocurrido mediante nuevas interpretaciones judiciales, órdenes ejecutivas, emergencias nacionales, leyes disfrazadas de bien público, presión cultural. La Constitución permanece, pero su aplicación cambia. Como las naciones pasan de la libertad religiosa a la religión estatal, el patrón de 7 etapas: libertad religiosa amplia, aumento de tensión social o moral, la religión mayoritaria gana dominio cultural, políticos usan la religión como herramienta, leyes comienzan a favorecer a la religión mayoritaria, las leyes religiosas se aplican como deber cívico, la religión mayoritaria se convierte en religión estatal formal o de facto. Este patrón se repite históricamente. La primera y la 14 enmienda fueron diseñadas para romper este ciclo. Conclusión final: sí, es posible aprobar una ley dominical, pero es muy improbable bajo la Constitución actual. Solo un nuevo orden global, con un nuevo líder y nuevas leyes globales, tanto civiles como religiosas, podría cambiar ese marco.